Imagínate tú ser una persona plebeyo de la Edad Media en el que tú trabajas y ya. Tener estas juntitas en la noche, secretas, era como que, muy emocionante. Promovían, por ejemplo, moralidad basada en la razón y no en la religión. Establecer un gobierno racional y justo, libre de la opresión de las monarquías y las iglesias, y crear una sociedad en la que el conocimiento y la libertad de pensamiento fuesen accesibles para todos, porque en aquel tiempo recordaremos que los nobles eran los únicos que tenían el acceso al conocimiento. Lo principal es que los Illuminatis, en su génesis, nacen como una crítica a los masones. Sí hay algo que nos ocultan, eso creo que es Sí. algo que no podemos negar. Contenían un registro de todas las logias, órdenes y de todo. En ellas decía quiénes eran los espías, quiénes tenían que espiar y el para qué, güey. Illuminati diabólico es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Son una orden que está conjugada con el diablo. Israel, Tierra Santa, los buenos y los malos, ¿no? Sí. No, es mucho más complejo. Y todo se resume a un marco simple. Una élite secreta manipula todo. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí le digo, para los que no estaban escuchando, estamos haciendo un triángulo con la mano, obviamente. Pero bien, estamos en un episodio especial el día de hoy porque vamos a hablar de una de las más grandes conspiraciones de la historia. Señores, vamos a develar la verdad, Así es. ¿no? ¿Qué hay de misterioso con los Illuminatis? Vamos ¿Realmente a ver. Ajá. hay conspiración? ¿No hay conspiración? En este episodio vamos a hablar de eso. Ujú. Vamos a entender un poco de por qué existen estas teorías tan locas que hay alrededor de un grupo secreto Ujú. llamado Illuminatis que dominan el mundo, ¿no? Entonces, digo, para aquellos que conozcan del tema, que les gusten las teorías conspirativas, estamos seguros que este episodio les va a gustar, les va a Sí, llamar mucho la Y atención. le damos la bienvenida al wiki que está abajo de este capítulo, Sí. porque por alguna razón los Illuminatis últimamente han sido una fuente pues de fake news, de desinformación muy grande, tan necesario, al punto de que ha sido tan necesario que las plataformas protejan sus contenidos de que esto se sepa de verdad, ¿no? Está raro. Está raro. Y ahorita está van a raro. entender por qué. Sí. Ahorita van a entender por qué. Digo, más allá de lo que tal vez se va a desmitificar en este episodio, hay cosas bastante interesantes que sí se Ajá. conectan con teorías de conspiración. Sí. Así que, bueno, si les gustan esos temas, los invitamos a que se queden hasta el final de este video, que se suscriban a este canal de YouTube. Si estás en Spotify escuchando, también síguenos por allá. Y también nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike Climac que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y recuerden que este capítulo tiene extensible. Así es. Este capítulo va a tener extensible. Para aquellos que son miembros Sí. del canal van a tener una extensión exclusiva. Así que los invitamos para aquellos que quieran tanto apoyar este proyecto. Digo, no es obligación, No, pero no. pues nosotros les ofrecemos también contenido exclusivo, más de 100 videos ya disponibles sin censura completamente en esa sección especial para ustedes. Bueno, los invitamos a que esté el link abajo, o hay un botoncito de unirte que creo que sale en computadora, en celular, no me acuerdo. No pero me acuerdo, pero si tú ves unirte, ahí es. Ahí es. Y recuerden, si ustedes le dan clic, no se les... No se van a- compra automática. Ahí te No, salen no, las no. opciones, Ajá. tranquilamente puedes decidir y bueno, ahí Sí, los sí, sí. invitamos. Pero bueno. Empezamos con este tema porque sí hay muchas cosas que aclarar, Ujú. sobre todo de dónde proviene todo esto, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que entender de estas organizaciones secretas, llámese masonería, Rosacruces, Illuminati y estas cosas, es que en aquellos tiempos donde se formaron, estos grupos no eran más que cafés revolucionarios. ¿Ok? Se hablaban de cambios, de arquitectura, de filosofía, avances en la ciencia, en la economía y en general, ideas prohibidas para la época, ¿no? Eso en resumen. Ya pueden dejar de ver el video, ¿no? Así, no es cierto. Pero básicamente así iniciaron estas organizaciones.
Cuando hablamos de sociedades secretas, lo más común es asociarlo a gente selecta y malvada que mueve los hilos entre las sombras, tratando de influir en la ciencia, en la sociedad y la política para así llegar a un control total. Que sí existe esa gente. Que sí existe esa gente presuntamente. Así es. Digo, Presuntamente. no ponemos nombre y apellido, No pero ponemos nombres y apellidos, pero puede que sí, pues, ¿no? Que se supone que son ellos quienes controlan tanto los conflictos bélicos como las crisis que vivimos, como para desestabilizar todo el tema y llegar ellos a dominar, pues, ¿no? En un control total. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? De entrada, para entender a los Illuminatis, tenemos que hablar primero de los masones. Pero eso será para otro capítulo. así es. Porque masones, ojito. O sea, es algo bestia. Sí, pero para no hacernos bolas, lo principal es que los Illuminatis en su génesis nacen como una crítica a los masones. Por eso es importante. O sea, realmente los Illuminatis nacen gracias a los masones. No son lo mismo. De hecho, pues todo lo contrario. En su génesis, pues, ¿no? En la actualidad pueden ser otras cosas, pero en su génesis. Y aquí es donde podemos empezar la historia, ¿no? Sí. Aquí es donde se puede empezar. Bueno, y justo como lo mencionas, hay una etapa en la que estamos pasando por esta etapa conocida como la Ilustración, en la que se buscaba ya oponerse a la iglesia, a las monarquías absolutas, a ideas como muy, muy rígidas. Se buscaba como un pensamiento más abierto, no quitar la religión como tal, pero sí ver de otras maneras la vida, ¿no? Y creo que de cierta forma este grupo que se forma en Baviera, que es la actual Alemania, pues quería proponer algo distinto, ¿no? Esto pasa, bueno, o digamos que se establece el 1 de mayo de 1776 por un señor llamado Adam Weishaupt. Bueno, era un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Baviera. Él provenía de una familia católica, pero al crecer se inclinó hacia el nacionalismo y los ideales de la Ilustración, que promovían pues el uso de la razón, el cuestionamiento de las tradiciones y la ciencia como herramienta para mejorar la sociedad. Obviamente que él, estando en esta etapa pues donde se promovía mucho esta iglesia tan rígida, pues estaba frustrado por todos estos ideales que existían y todas las estructuras de la sociedad contemporánea de aquella época. Weishaupt concibió pues esta idea a raíz de que debía crear una sociedad que tal vez en aquel momento debía ser secreta para difundir sus ideales y eventualmente transformarlos en cambios políticos y sociales. Su objetivo en aquel momento era formar pues un tipo de élite que estuviera iluminada en su pensamiento. Un pensamiento que apelara más como al conocimiento y la razón, que pudiera mejorar a la sociedad en este pequeño conjunto, pues sí, que iba a ser como de personas nobles tal vez. O sea, obviamente se buscaba que fueran personas influyentes, ¿no? Era una persona con grandes ambiciones, ¿no? Muchas ambiciones. Weishaupt, a raíz de esto, pues empieza a juntarse con algunos amigos, empieza a hacer estas pequeñas reuniones donde tal vez ahora se ven como estas reuniones de hipsters o de hippies tomando vino. Cafés revolucionarios. Exacto. Tal cual, así. Y bueno, a raíz de estas reuniones, en algún punto, pues decide ya concebir a su pequeño bebé, que llamaría los perfectibilistas. Los perfectibilistas. Sí, y de hecho hay como por ahí un dato interesante, porque nada más para que conozcan la personalidad de este señor, pues no, de Adam. Él pues siendo profesor y todo, como que pues empezó a conocer el tema masón, ¿no? Y él como que declaró decir, no, es que estos vatos no le entienden, estos vatos no saben. Claro. Y de ahí como que nace también como por ahí la idea, pues, ¿no? Sí, vamos a hacer unos intelectualoides por aquí. Sí, al punto de, oye, los perfectibilistas. Literalmente. Bueno, y por ahí este grupo pues empieza a tomar pues fama, ¿no? Y por ahí me dijiste que no recordaba ese dato que
que pues ya le cambian el nombre a la Orden de las Abejas. La Orden de las Abejas. Al Orden de las Abejas, y luego ya termina llamándose la Ordo Illuminati Bavierinis. Sí. Que es la Orden de los Iluminados de Baviera. O bueno, Illuminati en Orden también. Digo, Ajá. hay varios términos, los iluminados les diremos, ¿no? Los Iluminados, sí. Y de hecho, mira, hay otro datito ahí que es interesante, porque la primera junta que tuvieron estos vatos acudieron 4 personas nada más, güey. Sí. 4 exalumnos de Adam. Y fíjate, es que es mucha pretensión, ¿no? Porque estos 4 primeros alumnos recibieron nombres como en código de antiguos personajes importantes grecorromanos, güey. Al igual que muchas otras logias también se iban a dividir en grados, pues, ¿no? Pero eso viene después. Sí, sí, de hecho, eso que mencionas, pues está interesante porque le da más como pues aura de misticismo a la... Sí, como si fuera todo esto súper antiguo. Sí, como si viniera una filosofía muy, muy antigua. Y bueno, de cierta forma como que sí estaban inspirados por textos, por literatura, pues de grados tal vez más intelectuales, y pues de cierta forma sí les permiten pues llegar a conocimientos que tal vez en aquella época pues sí estaban un poco limitados, ¿no? O sea, es que mira, es como que tenemos que entender un poquito el contexto de cuando pasa todo esto. O sea, se habla de conocimiento secreto, pero hoy en día un conocimiento secreto pues sí se le puede asociar a algo como muy, muy, muy secreto y muy de poco acceso. ¿Por qué? Porque tú tienes ahorita en tu celular acceso a toda la información, pero en ese entonces a lo mejor un conocimiento secreto era una de arroz y 2 de agua, ¿sabes? Sí. No sé, o sea, es como que también hay que tener cuidado con esas como fronteras de lo que es secreto y no es secreto. Sí, y de hecho, o sea, todo esto pues del sincretismo en realidad no era algo que buscara tanto, porque a la vez quería hacer una promoción de este mismo grupo. Exacto. Tenía que hacerlo crecer de alguna forma. Entonces lo que les pido a estos alumnos que mencionaste ahorita es pues literalmente reclutar. Por lo menos a 5 personas cada uno va a reclutar a alguien, así como al estilo del negocio piramidal. Tal cual. Tú me vas a vender a 5 personas, tú otras 5 y así vamos a tener a 20 personas más. Obviamente que esto pues provoca que sí, en algún punto esto empieza a crecer. Tal vez no tan grande, tan rápido, pero sí lentamente como que se empieza a esparcir estos ideales que se vean distintos, se vean... Tal vez ahora, como vemos, tal vez algunas ramas esotéricas que se promueven a través de ideales de pensamiento, pues en aquel tiempo los ilustrados, los iluminados, pues se veían igual, ¿no? Se veían como con una mística, pero a la vez eran intelectuales, pero a la vez eran elegantes, ¿no? Tenían esta... No, es que sí, pues eran Sí, como sí. muy, muy pretenciosos. Sí, hay que decirlo, ¿no? A raíz ¿Tienes de un poquito ahí de las clases? Sí, a raíz de esto, de hecho, empiezan a formar las clases, ¿no? Porque ya había más integrantes y había que hacer como que... Una jerarquía. Una pequeña jerarquía. Eran 3 niveles principales. Obviamente que esto se pensaba que se iba a exponenciar más a otros niveles más, pero ahorita les cuento de ese tema. Pero los primeros niveles que se establecieron fueron 3. Los minervales, que este nivel era el inicial. Era, pues obviamente, los miembros que recibían una educación básica en los ideales de la orden y eran preparados para avanzar a grados más altos. Eran básicamente los que iban empezando nada más, ¿no? Como los amateurs en el tema. Luego estaban los iluminados menores, que en este nivel los miembros se involucraban en actividades más profundas de la orden, como el estudio de la filosofía, la historia y de la religión. Como te digo, pues que eran materias pues, que ellos buscaban para ser más intelectuales. Se les instruía también en el pensamiento crítico, cómo debían pues ver la sociedad, o sea, más o menos tener un discernimiento de las cosas. Se les motivaba a cuestionarse las estructuras de poder, a cuestionarse las figuras autoritarias, a cuestionarse incluso los roles sociales. Y bueno, por eso ya como que en este punto ya eran personas tal vez, digamos, más iluminadas, más despiertas, ¿no? Después, en el tercer nivel, pues ya teníamos a los iluminados mayores y los reyes. Los grados superiores eran los más secretos y exclusivos. En estos niveles los miembros tenían acceso a los objetivos políticos de la orden, porque sí tenían objetivos políticos de, pues, en un futuro tal vez influir en las decisiones de estados, países completos, ¿no? Y también se les permitía participar en la planificación de estrategias para influir en las esferas de poder en Europa. Fíjate qué interesante, porque ahorita hablábamos
y digo, nada más como para tener un poquito ahí de contraste, porque yo traigo otros. Ajá. O sea, y es curioso porque de perfeccionista, ¿cómo? Perfectibilistas. Perfectibilistas a la orden de las abejas, a esto. Por ahí yo vi una fuente que decía, oye, si no se pueden poner ni de acuerdo con el nombre, ¿cómo Ajá. van a poder hacer un orden mundial? Precisamente con esto las clases también. Ajá. Porque supuestamente había 3 clases, ¿no? Las guarderías, los grados masónicos y los secretos. Y de ahí estaban los grados, novicio, minerval, estos que mencionas, ¿no? Maestro Ajá. iluminado, Sí, sí, sí. sacerdotes, príncipes, magos y finalmente rey. O sea, Como que ya metiéndole más. es un despapalle, pues. Era una organización muy poco organizada. Y de hecho, yo vi por ahí, yo sabía que íbamos a tener como diferencias aquí, Ujú. porque hay una, a ver si la encontramos, ¿no? Pero hay como una pirámide Sí. en donde están los grados y es un lío. O sea, entender esa pirámide es un lío. Y por ahí se habla de que es demasiado compleja. No es que sea de compleja, güey. Es que No tenían una directriz. no tenían directrices, entonces es curioso, pues. Sí, y de hecho, o sea, justo por ahí va la historia, porque Ajá. en realidad como que todo esto pues suena muy grande y suena como que, uy, pues iban a influir en Europa, iban a ser reyes, iban a, ¿sabes? O sea, hacer un montón de cosas, a llegar a rangos políticos importantes, y obviamente era algo que se buscaba. Uh-huh. Y en cierto punto como que sí empezó a pasar, pero la orden en ese momento creció muy rápidamente, porque justo ya meter estos niveles, el sincretismo, pues Sí. obviamente llamaba la atención de más personas. Y fíjate que yo justo en este punto me decidí por investigar el por qué en esos tiempos eran tan populares estas órdenes, porque Uh-huh. sí había muchas. Y así como la de los Illuminatis en ese momento, la orden de los Iluminados, había cientos, Sí. ¿no? O sea, no era de que ellos eran especiales o eran los únicos que pensaban así. Realmente había muchísimas. Se conocían las más famosas, los Rosacruces y los masones y la orden de la mano izquierda y todo esto. Pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué ese interés? De entrada, yo creo que lo principal era el sentido de pertenencia, ¿no? Que había en esos tiempos, sobre todo en esta Edad Media, porque había mucha tensión, tanto política como social en ese momento, y de religión. Había muchas agrupaciones que ofrecían un sentido de identidad, propósito, protección y de pertenencia en un mundo marcado por la desigualdad en ese momento, ¿no? Sí. Están los temas, por ejemplo, de protección, que en la Edad Media era un periodo de gran inestabilidad, o sea, con conflictos Totalmente. bélicos por todas partes, conflictos religiosos y persecuciones frecuentes. No, fue un desastre. O sea, la verdad es que no me hubiera gustado vivir la Edad Media. Me gusta mucho, o sea, obviamente, históricamente la Edad Media, porque tiene muchos datos súper interesantes. Uh-huh. Hay mucha mística, hay mucho esoterismo, hay muchas cosas bien interesantes. Las edificaciones que se dieron en la Edad Media Sí. también están impresionantes. Pero vivir ahí, no gracias. No gracias, ¿no? Otra cosa que también buscaban las personas en la Edad Media, que por ejemplo, ese sentido de significado, como que sentir que su vida tenía un significado mayor, como defender, por ejemplo, la fe cristiana, proteger a los peregrinos o participar en las cruzadas, en el caso de los templarios, o en este caso de los Illuminatis, que era como que ser un iluminado y todo esto, era como... Imagínate tú ser una persona plebeyo de la Edad Media en el que tú trabajas y ya. Tener estas juntitas en la noche, secretas, era como que, muy emocionante, pues, ¿no? Sí, claro. El idealismo, la hermandad, todo eso, pues, ¿no? Existía también, por ejemplo, el reconocimiento, el prestigio, el hecho de tener todos estos niveles complejos y así, era como que, sí, yo soy un maestro iluminado. Sí. Y era como que... Sí, en tu orden de los Illuminati en ese momento había 50 personas. Pues, no, Sí. Tampoco era como que Fuera grande. Pues, ¿no? la gran cosa. Además que había como redes de poder e influencia porque pues era la única forma en la que las personas tenían acceso a nobles. Pues, Claro. Que en esos momentos en donde estás en la junta, pues todos se acatan a las leyes de la misma orden que son internas. Pues. Entonces personas que no deberían de convivir, convivían. Entonces era curioso. Además, pues el conocimiento, la protección, la organización, tanto militar como religiosa,
no era raro pues que las personas se metieran a órdenes. Pues. Es que yo creo que una forma muy, muy sencilla, entre comillas, ¿no? Porque tienes que ser una persona sumamente preparada, era ser un académico para entrar a esta rama de los nobles, de las sociedades secretas, porque no tenías que ser a lo mejor de una familia de prestigio, pero si tenías tal vez la manera de tener la información, o sea, es decir, los estudios, las cosas que te avalaran como un profesor, como una persona que de alguna manera sea tal vez un artista o algo por el estilo, pues podías aportar algo para estas sociedades que les captara la atención y hacia adentrarte ya a un rubro tal vez en el que tu poder adquisitivo podría crecer bastante. Exacto. Entonces, esa es la razón. Sí, ¿no? y parte porque Weishaupt también buscaba a estos nobles, que sí los consigue, digo, en esta etapa cuando empieza a crecer, o sea, en la sociedad bávara, ya empezó a incluir a estos nobles, empezó a incluir incluso académicos renombrados, o sea, no personas, ya no don Juanito de tal escuela, sino ya personas importantes realmente. Entre ellos, de hecho, destacó mucho ya este personaje que se habla muchísimo en la historia de los Illuminatis, que es Adolf von Nitsch, o Nigge, no estoy seguro cómo se pronuncia. Nigge, vamos a decirle. Él era un noble alemán que ingresó en 1780 a la orden y que resultó ser una pieza clave para la expansión. Fundamental. Sí. Él diseñó un sistema de grado similar al de la masonería, haciéndolo mucho más atractivo para los intelectuales. Seguramente por eso de esta información que tú tienes viene más de este señor. Y bueno, Nietzsche y otros de los miembros influyentes lograron captar a personas pues también de renombre, más de las que ya había, y los Illuminati se extendieron por varias regiones de Alemania y pues toda Europa. En poco tiempo llegaron a contar con más de 2,000 miembros y su red se expandió a ciudades importantes como Viena, Frankfurt y Praga, por ejemplo. Se dice que dentro de los métodos que ellos utilizaban es que pues se acercaban a estas personas influyentes, generalmente pues a estos intelectuales, a filósofos, a miembros de la nobleza, y los convencían pues a través de ciertos pensamientos que ellos captaban, porque eran personas inteligentes, o sea, tenían mucho discernimiento, mucho criterio y sentido común como para ver y poder dialogar con una persona que incluso tuviera educación y llevarlo, convencerlo, tirar publicidad básicamente, hacerle una venta de pues que sus objetivos eran muy pegados con la justicia, el racionalismo, los valores, bueno, los dogmas religiosos y las leyes impuestas por los monarcas no era lo que debíamos seguir teniendo, sabes, todo esto. Y bueno, para mantener el secreto pues usaban estos seudónimos que mencionábamos ahorita al inicio, de pues nombres ahí como de dioses y esto, ¿no? Como por códigos para que no captaran que estaban haciendo este movimiento debajo de la tierra, ¿no? A ver, antes de que nos empecemos a emocionar y ir para arriba, no estaban logrando nada, ¿no? O sea, era nada más un secretito, y que nada un más grupito de la tarde que hacía. Que servía para inflar el ego, a lo mejor, del señor. De Weishaupt, sí, principalmente. O sea, porque de hecho Nietzsche o Nigge, él pues realmente buscaba, sí, tal vez tenía otros ideales probablemente, porque sí quería hacer crecer la orden. Pero, y ahí es donde chocan, de hecho. Y ¿no? hay un choque clarísimo. Bueno, nomás para que sepan de dato curioso, porque este señor, Weishaupt, se conocía también como Spartacus en este seudónimo que utilizaba. Pero bueno, nomás así como dato curioso, ¿no? La filosofía de ellos en aquel entonces, de los Illuminati, se basaba en valores pues que pues iban del conocimiento, la razón, la crítica de la autoridad religiosa, la monarquía. Y Weishaupt pues, y otros líderes creían que la sociedad iluminada, en la que pues podían estar algunos de sus académicos, pues los que fueran ingresando tenían que ser personas que también aportaran como que un raciocinio distinto, que dieran como más ideales, como que nutrieran de cierta forma pues a los iluminados de aquel momento, ¿no? Como que buscaban igual el crecimiento personal, aunque ya existía como esta motivación, pero sí tenían como el hambre del conocimiento principalmente. Digo, nomás así como para establecer,
Dentro de las captaciones que ellos tenían con estos personajes, ellos les promovían, por ejemplo, moralidad basada en la razón y no en la religión, establecer un gobierno racional y justo, libre de la opresión de las monarquías y las iglesias, influir en las instituciones políticas y sociales para instaurar los valores de la Ilustración y crear una sociedad en la que el conocimiento y la libertad de pensamiento fuesen accesibles para todos, porque en aquel tiempo recordaremos que los nobles eran los únicos que tenían el acceso al conocimiento. Totalmente. O sea, saber leer y saber escribir era un privilegio. Sí, o sea, realmente ese era un punto clave de todo esto, el acceso al conocimiento, cosa que se buscó por muchísimos años y que de hecho fue perseguido el que sabía. Pero aquí es donde le cae caca al pastel también. ¿Por qué? Porque esta propuesta, hasta aquí estamos bien, ¿no? Sí, hasta claro. Aquí estamos bien, es una Illuminati. Ser un Illuminati significaba algo. Pero los que estaban dentro de la logia estaban ahí por la promesa de un conocimiento ultra secreto, antiguo y todo esto. Y aquí es donde resuena de nuevo un poquito el conflicto que hay entre este noble y Adam, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ahorita tú mencionabas como los valores y los pensamientos de Adam. Sin embargo, él era un fundamentalista también y estaba en contra de la masonería y la Iglesia Católica. Aunque, bueno, no de la Iglesia Católica como tal, sino bueno, de todos los religiosos. O sea, como que él no tenía... él rechazaba todo eso. Esto hizo que chocara contra este señor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos en la Edad Media. Pues todos creíamos en Dios y la palabra, y si no estaba en la Biblia es que no existía o era herejía. Entonces él se sale de esta logia, y aquí Adam tiene toma una decisión muy interesante, porque a pesar de que este señor noble le había traído todos esos reclutas, él se vio en una encrucijada. Él en un momento pues no tenía otra opción que revelarles a toda la logia de los Illuminati, de la orden de los Illuminati, que en realidad él había escrito estos altos mandos de la logia, estos textos antiguos, estos rituales sagrados, estas deidades, estos discursos ultra secretos. Él reveló que era falso. Él dijo, todo es mentira. ¿Te imaginas? O sea, todo lo que están esperando, todo por lo que están estudiando y todo es mentira. No existen tales antiguos escritos, no existe nada de eso. Y aquí pasa algo interesante, porque él acepta que todo lo que había dicho era mentira y que lo había inventado solamente para hacerse como el misterioso. Y sin embargo la logia siguió creciendo, güey. Sí. Siguió expandiéndose. Y de hecho empezó a pasar parte de los ideales que ellos tenían de consolidar puestos políticos importantes, tener personas de alto nivel de poder adquisitivo. Empezaron a ver muchísimos de esos personajes dentro de esta orden. Como que se liberó de alguna manera de ese misticismo, o se diferenció. Bueno, no se sé. liberó porque... No, o sea, me refiero yo como al hecho de que ante todo pronóstico, pues, porque él de alguna manera, diciéndole la verdad a los reclutas, él pensaba que lo iban a rechazar, porque pues les mintió, güey. Pero como que lo aceptaron y dijeron, ahora pues tiene más sentido, ¿no? Sí. O sea, tiene más sentido que estemos yéndonos por el camino de la ciencia y de la razón, y ya no en textos antiguos ni nada de eso. O sea, como que, no sé, me parece como impresionante, pues. Sí, y fíjate, bueno, y creo que aquí es donde todo se rompe, porque... Sí, eso también al final de cuentas también es el principio del fin. Es el principio del fin, porque, bueno, el éxito y la expansión de los Illuminati, pues obviamente en algún punto iba a atraer la atención de las autoridades y a las personas verdaderamente de poder, ¿no? Y en Baviera principalmente, la orden era vista como una sospecha de algún tipo de idea revolucionaria. Como golpes de estado. Una oposición a la Iglesia Católica o algo por el estilo. La creciente influencia de los Illuminati sobre figuras poderosas, así como
su estructura, pues que era secreta, que sí tenían a estos personajes por ahí metidos, que sabían que fulanito estaba, que ocupaba en algún puesto, en algún lugar importante, o un noble también de mucho dinero, que estaba también todos esos personajes asociados a los Illuminatis. ¿Sabes cómo se supo eso? ¿Cómo? Es una historia que yo me quedé, wow, ¿no? Esto pasa alrededor del 1780 y tantos, ¿no? Ya habían pasado casi 10 años del origen de la logia. Pues en ese momento estaba un señor en el papado, el Pío VI, pues, ¿no? Ajá, sí. Y él, como que cancela o prohíbe las logias. Un sacerdote que estaba coludido como espía para los Illuminatis iba por el camino, iba así como en su día a día, y le cayó un rayo, güey. ¿Sí te sabes esa historia? No, a ver. Le cayó un rayo fulminándolo, ¿no? Ajá. Lo único que se salvó, lo curioso es que lo único que se salvó es que fueron unas cartas que él llevaba, unas cartas ultra secretas que contenían un registro de todas las logias, órdenes y de todo. En ellas decía quiénes eran los espías, a quiénes tenían que espiar y el para qué, güey. Okay. O sea, como que ahí estaba el registro de fulanito está en tal gabinete de tal gobernante y lo está influenciando para eso. Para hacer esto. Y ahí como que pues fue una confirmación de que en efecto estaba pasando todo esto. Que no estaba pasando. O sea, pues no estaba pasando. En realidad era un plan que no se había llevado a cabo. O sea, no se estaba concretando ni siquiera. O sea, faltaba mucho tiempo para... Eran ideas, eran idealistas todavía. Exacto. Pues, ¿no? No eran ningunos revolucionarios. Eran personas, pues, pensadoras. Vaya, pues dejémoslo así. Y bueno, qué curioso, ¿no? Un rayo. Está como curioso. Si Dios hubiera sido el perpetuador de el perpetuador de la conspiración. Pero bueno, el primer acto, pues, que se causó, digamos que como una represiva, fue en 1784, cuando Carlos Teodoro de Baviera, que era duque y elector de Baviera, emitió un decreto también que prohibía todas las sociedades secretas. Esto pues obviamente iba a incluir a los Illuminatis, a los masones, ya sabes, ¿no? Porque ya se hablaban de otras cosas. O sea, los masones estaban más satanizados que otra cosa en aquel momento. Entonces, pues hicieron una investigación y confiscaron muchos documentos, y la orden pues de disolución de Carlos Teodoro pues fue acompañada con esta investigación pues muy exhaustiva. Y en 1785 las autoridades lograron confiscar pues los documentos internos de los Illuminatis en las casas de un miembro destacado, pues también sacando a la luz pues algunos de sus planes, algunos de las personas también. No sabía esa historia, pero por ahí a lo mejor estuvo ese acontecimiento. Ese acontecimiento, pero sí, en esta etapa es cuando digamos que empiezan a disolverse, empiezan a incluso pues Weishaupt pues escapa, ¿no? La represión pues llevó a que pues todos los miembros estuvieran bajo una persecución política. Algunos de los líderes destacados huyeron junto con Weishaupt para evitar ser arrestados. Él se refugió en Gotha, donde continuó escribiendo sobre sus ideas hasta su muerte, hasta 1830. Pero ya como que de alguna manera la orden estaba disuelta en este momento, ¿no? En este punto ya estaba disuelta, y aunque algunos de los seguidores intentaron revivir la orden en otros lugares de Europa, el golpe que sufrieron los Illuminatis en aquella época fue tan decisivo que literalmente fue su desaparición oficial. Entonces, tal vez sí hay... Hasta aquí pon tú que llega la historia oficial de los exacto, o sea, realmente como que después de esto puede haber como otros registros de ellos, a lo mejor en otros países de Europa que no fueran Alemania, pero ya eran personas muy aisladas, no se organizaron tan bien como en este tiempo, que ya ahí se andaban organizando. Pero la historia de los Illuminati es triste, porque al final de cuentas aquí es donde termina oficialmente su historia. Sin embargo, iban a pasar muchas cosas. Sí, porque resulta, mira, contexto también histórico. Resulta que para el 1799, recordemos que esto de la disolución pasa por los 80s, los 1780 por ahí, ¿no? Para el 99, el 1799, la Revolución Francesa había acabado.
¿no? Sí. Ya había acabado y la gente poderosa de la época estaba con mucho cuidadito de hacer y deshacer cosas. Porque recuerden, ¿no? O sea, la Revolución Francesa fue algo un golpe impactante tanto a la corona como al gobierno en ese momento, ¿no? Sí. Recordemos a María Antonieta y su cabeza rodando, pues. Sí. Muy interesante todo ese caso, pues, ¿no? Como recordamos todos, la Revolución Francesa fue un estallido de cólera de parte del pueblo para con sus gobernantes, ¿no? Por las desigualdades sociales y económicas. El caso es que estaban los historiadores en ese momento y los escritores y todos estaban sorprendidos de cómo el régimen había caído tan rápido, güey. Y autores como un señor llamado Agustín de Barruel, en un libro, ¿cómo se llama el libro? Por ahí lo tienes. Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Del jacobinismo. En un libro él dijo que todos los masones, como los Illuminatis, y fíjate, los juntó a donde mismo, ¿no? Sí. Estaban realmente detrás de todo eso. Que había una infiltración que había acabado con el régimen desde adentro. Uh-huh. Y no solo eso, incluso algunos decían que todo había sido financiado también por la poderosísima familia banquera judía de los Rothschilds. Eso ya lo hablamos por ahí, ¿no? Sí. Aquí vuelve a salir el tema de los Illuminati. No, y ahora con otro foco, porque Uh-huh. por esos mismos años, en 1797 también John Robinson, un físico y matemático escocés, publicó una obra que se llamó, y déjenme, aquí lo digo bien porque Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa llevada a cabo en las reuniones secretas de masones, iluminados y sociedades de lectura. Aquí vamos a poner una imagen, ¿no? Vamos a poner una imagen de la obra porque ahí se ve todo el nombre y se ve muy largo. Bueno, él obviamente siendo un profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo, había sido secretario también de un secretario británico. En un inicio simpatizaba con algunas de las ideas ilustradas de este señor, pero se tornó pues muy crítico de repente con las ideologías revolucionarias y con los movimientos antirreligiosos, como que de repente no coincidió tanto con ciertos ideales y pues dijo, voy a hacer una publicación que hable como de estos señores ilustrados y cómo están causando como que todo el mal de la época y cómo estas sociedades secretas están acabando con el mundo. Ah, sí, porque estos dos libros, tanto el de Agustín de Barruel como el que mencionabas tú, el de John Robinson, fueron unos éxitos. Exitazos, porque la gente siempre desde la raíz de la historia ha buscado las conspiraciones. Sí. A la gente le encanta el tema de pensar que hay algo que nos ocultan y bueno, sí hay algo que nos ocultan, eso creo que es algo que no podemos negar. Por ahí hay varios autores que explican esto a la necesidad imperativa de las personas, de la sociedad, en encontrar como simplicidad en las narrativas históricas. Porque fíjate que hay un dato por ahí que también desató un montón de teorías. Es que el hecho de que los Illuminatis, la orden de los Illuminatis, se fundaron en 1776. Y resulta que esta fecha coincide con la fundación de Estados Unidos también. Uh-huh. Entonces como que ahí también dicen, pues es que es lo mismo. Está conectado. Resulta que los Estados Unidos también tienen muchos vínculos, supuestamente, pues con el tema pues Illuminati y de los masones. Que sí, por principalmente los masones, ¿no? Es que aquí la gente es lo que es está mal. Es donde se confunde. Sí. Y fíjate, yo me acuerdo mucho, y lo voy a decir aquí porque lo dije hace como 4 años en un episodio que seguramente nadie vio. Pero digo, hace mucho hablamos del tema de que ¿por qué se habla tanto de los masones, los Illuminatis y los reptilianos como si fueran una misma cosa? Ajá. Pues resulta que esta historia es lo que es justo de lo que estamos hablando. O sea, el por qué es porque literalmente se ha ido haciendo una bola de nieve y se ha ido mezclando una cosa con la otra. Y van a entender por qué, al final de este episodio van a entender por qué la gente confunde estos tres. Y en realidad no son para nada lo mismo y cada uno tiene su origen de distintas etimologías, distintas cosas que son muy interesantes las tres. O sea, yo antes la verdad es que yo pensaba otra cosa de los reptilianos hasta que hicimos el episodio. Sí. Los masones todavía no tienen su episodio, pero ahorita los Illuminati, te da una perspectiva que entiendes que en realidad no viene esta gran conspiración que te están planteando. Sin embargo, el tema de sociedades secretas es interesante porque si hay sincretismo de ideales. Hay una idea debajo del agua que quiere que construya un plan y eso
suena aterrador si lo pones en contexto de un gobernante que dice, oye, hay un grupo de personas que se está reuniendo y están hablando a mis espaldas. Claro que cualquiera le iba a aterrar eso. Y fíjate cómo pasa que, digo, ahora estamos en este contexto, ¿no? Que dice, sí, Estados Unidos, era un Estados Unidos muy nuevo. No, literal, recién fundado. Recién fundado. Y por allá en el 1798, un reverendo llamado G.W. Snyder, un clérigo luterano que era de los Estados Unidos, envió una copia del libro de John Robinson al mismísimo George Washington. Que en aquel momento era el primer presidente de los Estados Unidos y un prominente masón. Entonces, claro. Y reconocido. Sí, reconocido con la intención de advertirle sobre la supuesta infiltración de los llamados Illuminatis en las logias masónicas estadounidenses. Ya empezamos a entender un poquito más de por qué se mezcla tanto. Es un mitote que está desde hace 300 años, güey. Entonces, bueno, Snyder temía que los Illuminatis, quienes Robinson describía en su libro como una sociedad secreta revolucionaria que intentaba destruir las monarquías y las religiones de Europa, estuvieran extendiéndose no solamente por Europa, sino ya por América. O sea, recuerden el origen de o sea, se supone que estamos hablando de la misma organización, güey. Entonces, obviamente que iban a decir, pues claro, o sea, la mejor forma de infiltrarse es meterte a los masones y con este medio promover tus ideas, porque los masones pues son los que están gobernando ahorita Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, obviamente que cuando estaba este contexto a finales del siglo XVIII, el ambiente de los Estados Unidos estaba pues marcado por mucho temor de las ideas revolucionarias también. Es que estaba en una tensión por el tema de la Revolución Francesa. O sea, como que la gente tenía miedo que pasara en su país. Es que como que la Revolución Francesa sí fue muy importante en la historia, indudablemente, sobre todo porque cambió las reglas de los gobernantes, pues. O sea, las monarquías perdieron mucha fuerza ahí porque ya estaban viéndose una fuerza laboral obrera muy fuerte. Entonces pegaron un golpe y ya los gobiernos ya pues estaban como... De hecho, pues incluso la misma fundación de Estados Unidos es como una tesis, una contratesis acerca de eso. Es como que, a ver, aquí no va a haber monarcas, ¿no? O sea, como que vamos a hacer algo distinto. Tenían miedo a que pasara algo así. Incluso aquí mismo en 1810 en el México también pasa lo mismo. Sí. Pues, igual. Y de hecho, quisiera rescatar ese tema porque lo que mencionas ahorita acerca de que los gobernantes escuchen como por ahí rumores de que hay un grupo de personas que se están organizando para dar un golpe de estado, no es para nada conspiranoico loco. O sea, es algo que sí pasa. A ver, recuerden a Miguel Hidalgo y Josefina y todos estos señores que también se estaban juntando en la madrugada para dar un golpe. Y la Revolución Francesa también. Es que estas reuniones secretas no es algo nuevo. O sea, realmente pues es algo que el organizarte en pequeños grupos para pues dar golpes a las grandes élites es algo que en toda la historia de la humanidad se ha visto. Y se seguirá viendo. Entonces, por eso sí le prestan atención a esas cosas. Sí, y es totalmente comprensible dentro del ámbito político como que, o de los gobernantes, tener pues este temor de perder el poder, porque claramente el poder es lo más significativo, más valioso que el dinero y que cualquier creencia, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que en la carta, este señor Snyder le expresaba sus preocupaciones sobre la influencia de los Illuminati en América y solicitaba la opinión de Washington sobre el tema. Le preguntó directamente si creía que pues esta organización secreta hubiera logrado infiltrarse ya en las logias masónicas y que si consideraba que la masonería, una institución que promovía la fraternidad y los valores éticos, corría riesgo de ser utilizada para propagar las ideas que Robinson decía en su libro que podrían propagar estos señores Illuminatis. Y pues obviamente que la intención de Snyder era obtener apoyo y la acción de Washington en aquel momento, no solo como político, sino también como masón que era. Y la respuesta de George Washington, pues que, bueno, leyó la carta y pues dijo, bueno, esto no creo que esto esté pasando aquí en mi país. No creo que esto esté sucediendo. Expresó que no creía que los Illuminati tuvieran éxito en infiltrarse, que era algo que estaba completamente controlado, que las logias masónicas en América
pues era como algo muy, muy hermético, muy, muy cerrado, era muy, muy de un grupo selecto de personas que se sabía de dónde venían cada una. Indicó que aunque las logias europeas podrían haber sido corrompidas en cierta medida por estas ideas revolucionarias, la masonería estadounidense estaba, en su opinión, libre de tales influencias. Washington confiaba que las logias masónicas en América se mantenían fieles a sus principios tradicionales, hermandad, moralidad y ética, sin ningún vínculo con agendas políticas de ningún tipo. Y bueno, el mismo Washington escribió: no creo que las logias masónicas de este país hayan intentado propagar los principios diabólicos de los Illuminati o los del jacobinismo. Fíjense, aquí, ¿no? Aquí. Este fue un principio muy fuerte. Estas cartas se hicieron sumamente populares. Se propagó mucho la idea de pues que sí, ahora Illuminati diabólico es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Son una orden que está conjugada con el diablo, ¿no? Así es. Y estamos hablando también en una época en la que, pues, de cierta forma también se estaban estableciendo los ideales. O sea, la religión en Estados Unidos estaba muy potente, muy fuerte. Digo, lo ha sido toda la historia, pero en esta época en particular, pues cosas que socialmente eran aceptadas como una verdad, las iglesias lo propagaban también como una verdad. Entonces, claro. empieza a pasar que en las iglesias, pues los pastores y estas personas empiezan a decir: sí, los Illuminati son las personas que quieren destruir nuestra paz como seres humanos, como estadounidenses y todo esto. Y la idea se empieza a volver muy popular. La idea se empieza a volver muy, muy popular. Curiosamente, la idea, o sea, te digo, en estos años era popular, pero llegan otras ideas de que los masones, que el satanismo, llegan un montón de cosas. Pasa de moda, digámoslo. Pasa de moda. Pasa de moda. Desaparece completamente. Y pues dices, ok, ¿qué pasan o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué regresaron? Digo, ya pasaron muchos años, ¿por qué estaban ahí? Y todo se remonta a una historia bien, bien curiosa, porque me recordó a una secta que por ahí, bueno, no era una secta, sino que era una religión que se volvió religión, pero que en realidad empezó como una parodia. No sé si recuerdas a los subgenios. Esa religión no es, pero es una religión parecida. Ya sé cuál vas a decir. Que se llama el discordianismo. De hecho, ¿qué te parece si te cuento un poquito acerca de eso, güey? Porque sí, de hecho, justamente como lo mencionas, del 1700, incluso 1800 por ahí, hasta los 1960, no se habló de los Illuminati. Nada. Así como Roswell. No se habló hasta que tuvieron que llegar otros autores. En este caso en particular, se cree que la idea de los Illuminatis al día de hoy tiene orígenes en los 60s, gracias a Gregory Hill y a Kerry Wendell Thornley, que escribieron un libro llamado La Principia Discordia. Sí. ¿No? Un libro de humor, que hablaba de una religión inventada llamada discordianismo, ¿no? Que abordaba a Eris, la diosa griega de la discordia. Esto, y fíjate cómo, ¿no? Es que te digo, Minor, es la segunda vez que te lo digo, pero el mundo es un teléfono descompuesto. Este libro realmente, pues sí, hablaba acerca de una parodia satírica de las religiones como tal y cómo se van desmenuzando, cómo se van ramificando pues las creencias y todo. Esto le dio mucha gracia a otros dos escritores. Sí. A un señor llamado Robert Shea y Robert Anton Wilson. Los Roberts, pues, ¿no? Ajá. Estos lo tomaron de inspiración para una trilogía de libros llamada Los Illuminatus. Aquí están las portadas, pues, ¿no? Muy llamativas, ¿eh? Sí, de hecho, es como de aventuras y así, pues, ¿no? Sí. Pero también es como satírico. Ellos se conocieron en la revista Playboy. ¿En serio? Sí. Ellos, los Roberts se conocieron, eran editores en la revista Playboy. Ah, mira. Y pues dijeron, pues vamos a hacer algo, o sea, algo escrito entre los dos, algo creativo. Y pues... Y traían frescos el otro libro. Exacto, ya traían como que las conspiraciones ahí. Y está muy interesante, o sea, digo, sí. la trama es de como una odisea surrealista. Es como una odisea surrealista en donde se hablan de una organización secreta que son los Illuminatis. Ajá. En donde tienen como conspiraciones y de todo un poco. Realmente es así como
Ajá. detectives y un montón de cosas acá, pues así locas, ¿no? De aquí entra otro escritor con su obra El péndulo de Foucault. Ok. Y de ahí nos pasamos a Dan Brown. Si nos damos cuenta, cada escritor tomaba ideas similares, pero las iba tornando más y más serias poco a poco, güey. Te digo algo curioso. A la Te digo algo bestia. curioso que también conectó a Ajá. esta parte, porque pues pasa que, bueno, digo, lo que pasó después en el 63 con Kennedy, ¿no? Que su desvivimiento, Ajá. pues hubo un acusado principal que fue Lee Harvey Oswald, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Pues se dice que Kerry Townley, el señor este de la, se me fue el nombre, del discordianismo, Ajá. lo conoció. A Olson. Sí. Ah. O sea, literalmente tuvo un tipo de conexión ahí porque lo conoció como en el servicio de Marines, en el Toro, California, donde ambos servían en ese momento. Vale. Y pues, de hecho, convivieron bastante, o sea, y cuando pasó esto, a Kerry lo interrogaron. Lo interrogaron para preguntarle cuál era su relación con este señor. Y obviamente que Uy, esto alimentó. pero Puta, durísimo, güey. durísimo, A la durísimo. madre, no sabía ese dato, pero pues, interesante. Es interesante porque Interesante. toda la historia Ujú. está nutrida por diferentes puntos que pueden ser consecuencia, pueden ser una casualidad, pero digo, están muy curiosos. Sí. Están muy curiosos. Fíjate, después de todo esto, de que se fue tornando el mito de los Illuminatis, como era una organización que sí existió, como lo estábamos diciendo ahorita, pues era como algo que se agarraban las personas como, vamos a desarrollar esto como si hubiera sido, como si sí lo hubieran logrado, digamos, ¿no? Sí. Antes de comenzar este capítulo yo te platicaba que la historia de los Illuminatis es muy similar a la de Nicolas Flamel. Es un tema de que es un señor que fallece y no hace nada realmente, pero su mito va después de la muerte. Sí. Y es como que básicamente así es el mito de los Illuminatis, porque después de todo esto colapsa la sátira y se planteó realmente todo en un libro de un británico llamado Des Griffin. Uh-huh. Él planteó en su libro El Cuarto Reich de los Ricos que los banqueros judíos eran directamente Illuminatis, todos, güey. Uh-huh. Y seguían un plan dictado directamente por Lucifer desde el origen de los tiempos. Pánico satánico. Pánico satánico. ¿Por qué? Porque para, según él, acabar con el cristianismo en la tierra y así acabar con Dios. Como prueba, él decía que la etimología de Lucifer era el que trae la luz, igual que el significado de los iluminados, como la antigua logia. Esta era una prueba para él de que era lo mismo, ¿no? y bueno, y sumado a estas cartas de Washington y era como que, claro, unidos puntos. Y yo me interesé acerca de este libro, ¿no? Yo dije, a ver, ¿qué onda? El libro del Tercer Reich de los Ricos, de Des Griffin. Sí. Propone una sarta de cosas, ¿no, güey? Y de aquí es donde realmente yo creo que salen todas las cosas que hoy en día sí saben de los Illuminati. De los artistas que están Fíjate que no tanto eso, un poquito más del tema político económico. Ok, sí, de los que gobiernan las élites. No, y fíjate, y quise buscar dónde salía eso del entretenimiento y no lo encontré en ningún lado, güey. Sí, eso creo que es más moderno todavía. Eso todavía es más moderno, igual en los exclusivos lo platicamos, ¿no? Sí, porque sí, hay unas cosas ahí. Pero fíjate, en este libro se propone una interpretación conspirativa sobre el papel de las élites financieras y los Illuminatis en los eventos históricos, particularmente en la Segunda Mundial y el ascenso del pues sí, ya no del nazismo, ¿no? Ajá. Griffin combina teorías de conspiración con análisis históricos para argumentar que estas fuerzas han manipulado acontecimientos clave para sus propios fines. Por ejemplo, ¿no? Según el autor, estas élites no solo están motivadas por el dinero, sino también por un objetivo ideológico: establecer un nuevo orden mundial. Aquí por primera vez se conecta o se plantea el nuevo orden mundial. Un gobierno global centralizado que les otorgue control total de todas las naciones, güey. El financiamiento del nazismo también es una de las afirmaciones centrales del libro, que dice que las élites financieras de países occidentales, incluidas figuras prominentes como Estados Unidos y Europa, ayudaron a financiar el ascenso de Adolf Hitler
y el régimen, pues, ¿no? Griffin también argumenta que estos financistas vieron el nazismo como una herramienta para promover la desestabilización de Europa y avanzar en sus objetivos de control global. ¿Por qué? Porque acabada la Segunda Mundial se instaura algo que se llamó la Organización de las Naciones Unidas. Entonces como que él dice, ese es el orden mundial. Sí, y literal si era un orden. O sea, es entonces... que te digo, sí y no. Juego de palabras. Sí y no, porque, a ver, el hecho de que ese sea el resultado de la Segunda Mundial no quiere decir que sea también el propósito de la Segunda Mundial. Claro, sí. Está raro, ¿no? Además, mete ahí, por ejemplo, las empresas y los bancos internacionales. Yo no le pondría nombre si tuvieran... Pues no, si quisiera ocultar algo, ¿no? No. Y además que, bueno, también mete, por ejemplo, ahí las familias, como a la familia de los Morgan, de los Rothschilds, también como financieros de eso. Y se apega mucho a lo que se sabe de que los Rothschild financiaron la Revolución Francesa, pues, ¿no? Entonces, como que él dice, pues lo mismo, ¿no? Como que va conectando, pues, ¿no? Conecta también, por ejemplo, a los Illuminati con el Tercer Reich. Griffin sugiere que los Illuminati influyeron en las ideologías nazistas, especialmente en el enfoque del control. El autor relaciona la simbología nazi como la esvástica y el águila imperial con antiguos símbolos de poder. Que sí es cierto, sí. ¿no? O sea, sí es cierto, pero no tienen nada que ver los Illuminati aquí. Oye, digo, no sé si puedo meter un paréntesis aquí porque, a ver. porque creo que esto es importante porque mucha gente, seguramente en la portada pusimos ahí una pirámide de Illuminatis, y es que mucha gente asocia este triángulo, ¿no? El ojo de la providencia. El ojo de la providencia, el ojo de Horus, que todo lo ve. Que muchos, sí, pues muchos lo conocen como el ojo que todo lo ve. Digo, hay una asociación ahí como muy, muy directa que en realidad no tiene nada que ver con los Illuminatis. O sea, realmente como que la asociación se ha hecho más que nada porque los masones sí utilizaron este símbolo. Es un símbolo masón. Es un símbolo masón. Luego lo ponen en el dólar. Crea más la conspiración. Sí. Eso lo platicaremos en el capítulo de los masones, ¿eh? Sí. Porque sí tiene su shisha también. Sí, y tienes un significado muy, muy importante, digo, en la etimología, sobre todo del ojo de Horus, del antiguo Egipto. Hay una etimología mágica muy interesante de este ojo que todo lo ve, pero de verdad no tiene nada que ver con los Illuminatis. O sea, eso quiero... Qué curioso, ¿ah? Quiero aclararlo porque sí, como que siento que es una de las cosas que se quedan ahí como que están muy impregnadas en la sociedad. Todos lo tenemos grabado como el triángulo Illuminatis. De hecho, yo he conocido personas que... mira, a mí me gusta mucho entrar a las iglesias. Cuando voy de viaje o a otra ciudad o algo, me encanta conocer las iglesias. Pues no sé, se me hace muy atractivo. Ahí se siente mucho la gracia de Dios. No es cierto. No por ahí, sino la arquitectura, todo eso me encanta, porque son por lo general pues estructuras de muchos años. Yo he conocido personas que han entrado conmigo a catedrales como la de Guadalajara, la de Ciudad de México, y se sorprenden porque ven en los murales, los pilares, el ojo que todo lo ve. Y es como que Illuminati. Pero no. Realmente, de hecho, el símbolo de ese símbolo también se le asocia a Dios. Y hubo un momento en la historia en el que... Es la Santa Trinidad. Es la Santa Trinidad y el ojo de Dios que todo lo ve. Sí. Hay algunas arquitecturas, algunas iglesias, en algunas épocas, en algunas zonas particulares, que en vez de usar la cruz usaban ese símbolo, güey. Sí. Y no tiene nada de malo. Hay personas que dicen... Es que es algo malo, es algo maligno. No, o sea, es que hay que conocer la historia. Y bueno, y para aquellos que se pregunten, ¿no? Porque seguramente van a decir, pues entonces, ¿qué símbolo usaban? Pues usaban uno que era la lechuza de Minerva. Ese es. O de Atenea. Ese es realmente el y aquí lo vamos a poner igual para que lo vean. Pues era la diosa romana de la sabiduría. De la sabiduría, y por eso mismo, pues, ¿no? Obviamente que la lechuza también representa la sabiduría, la iluminación, como que el racionalismo, todos esos ideales que originalmente el grupo tenía. Y digo, se perdió con el tiempo porque ahora decimos que el triángulo, que es el ojo de la élite que ve todo. No más para dejarlo claro porque sí, o sea, es muy atractivo el símbolo y tiene, o sea, el ojo que todo lo ve es increíble como la etimología que tiene, porque tiene mucho contexto histórico. Y de hecho, mira,
pero no se trata de Illuminati. Solamente quiero desconectarlo de eso. Pero Ahora, es igualmente mágico ese símbolo. Eso es una realidad. eso es verdad, eso es verdad. Pero ahora que saben esta información, Jim Carrey haciendo esto en este programa de Late Night, entonces no es Illuminati. Porque los Illuminati no son esos. Ajá. Bueno, Ajá. entonces ¿qué son? Entonces, ¿qué son? Esa es la pregunta, porque sí, es evidente que es algo... ¿O a quién está acusando con este símbolo? Exactamente. ¿A quién está acusando con este símbolo? O Y sea, eso es lo esa que la queremos pregunta. también dejar en este episodio muy claro. No es que quitar a los Illuminatis del juego quite la idea de que exista algo que nos gobierne en las sombras. Sí, sí. Que es muy atractivo pensarlo. Pero, por ejemplo, en este libro que te estaba comentando, sí se va mucho, pues. Y te plantea cosas pues, que realmente son hasta fantasías, pues, ¿no? O sea, postula incluso que los Illuminatis inventaron el nazismo. O sea, como que lo asocia con todo lo malo que ha pasado en la Sí, historia. sí, sí. Los Illuminatis, ¿no? Sí. El hecho de propagar guerras. Se lo atribuyen a los Illuminatis, pues, ¿no? Influencias en las finanzas internacionales. Por ejemplo, Griffin enfatiza que los Illuminatis y sus aliados controlan los sistemas financieros globales, incluido instituciones como las reservas federales y los bancos internacionales. Obviamente, señalando a los Rothschilds y a los Morgan, que si ustedes no recuerdan ese capítulo de la religión que controla el mundo, pues H.P. Morgan fue la primera persona que pudo acumular $1 millón, ¿no? Uh-huh, sí. Y de ahí se habla de que incluso ellos hundieron el Titanic. No, unas cosas... Unas teorías. Sí. Obviamente que todo esto también va en relación a un presunto orden mundial, un nuevo orden mundial. Conecta directamente con los Illuminatis y bueno, una sarta de cosas. Obviamente que las críticas van enfocadas también en la falta de evidencia concreta, pues, ¿no? Porque muchas de las afirmaciones de Griffin se basan en teorías de conspiración y conexiones indirectas, lo que ha llevado a críticos a cuestionar la validez de sus argumentos, porque él llega a simplificar la historia, ¿no? Historiadores señalan que Griffin a menudo simplifica eventos históricos muy complejos para ajustarlos a una narrativa conspirativa. Que ese es el peligro de las conspiraciones. Pues Eric von Däniken hace lo mismo. Eric von Däniken. David Icke también. Y luego llega el de David Icke. Que él es uno de los grandes conspiracionistas. O sea, y no me refiero nada más a eso. O sea, es que estamos hablando ya cuando esta etapa se empieza a deformar al grado que... ¿A qué sensacionalista? Todo no, esto. que llegan los reptiloides, que tienen que ver con los Illuminatis y toda esta historia que está de verdad sacada de la manga. O sea, no hay un argumento. O sea, ya que escucharon toda la cronología, como dijimos ahorita, no quita el hecho de quitar del juego a los Illuminatis, no quita el hecho de que puedan existir estas cosas, pero sí quita el hecho de que los Illuminati tengan algo que ver con todo esto. Y eso vuelve una mentira completa todo lo que estos señores quieren promover. Y es por eso que en este capítulo hay un wiki abajo. Sí. Porque ha sido tan popular el tema de encontrar a estos ultravillanos y el ser humano. Y voy a hablar del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano creyéndose que ya descubrió el hilo negro. Es como que no lo has descubierto, mi papá. Y si tú crees eso es porque te han dejado creerlo o porque de verdad quieres creerlo. Pero en realidad ni el símbolo del triángulo, ni los reptiloides, ni esto, ni lo otro es verdad. Aquí de verdad quisimos hacerles la cronología bien como dijiste, para que entiendan, a ver. Es la única forma de entenderlo. Yo pienso que es la única forma de entender cómo llegamos a este punto. Donde la información se deformó al grado que literal destruimos la imagen de un grupo que no tiene absolutamente nada que ver con algo que posiblemente está pasando y que posiblemente hay un grupo en las sombras ahí haciendo de las suyas y moviendo hilos. Y es como que igual y sí tienen su nombre. El grupo Bilderberg, el Bohemian Groove, todas esas cosas que pudieran ser más creíbles que el mito de los Illuminatis. Sí. Y es como curioso porque viéndolo así, con esa óptica,
pues tengan cuidado, ¿no? O sea, Sí. porque puede que por ahí vean videos ustedes de simbolismos Illuminatis en las canciones de Lady Gaga, ¿no? Sí. Y dices tú, a ver, o sea, el hecho, por ejemplo, de que Lady Gaga sea una artista que le gusta explorar esos temas religiosos. Hay no que quiere recordar decir que este punto es cultura pop. O sea, hoy en día Exacto. el Illuminati se volvió cultura pop al grado que literalmente ya no es el Illuminati original, el ilustrado, el Ujú. pensamiento de la razón, de la Ujú. ilustración. Ahora se convirtió en la conspiración de las sombras de la élite. Y Sí. digo, una cosa es, solo quisiera que la gente dividiera esa parte para que pues no cometa un error etimológico, pero creo que es entendible pensar que sí hay alguien o algo que está ahí detrás y que es oscuro y que Ujú. está definitivamente causando todos los males que hay alrededor de nosotros. Pero eso no se llama Illuminatis. No. Y quisiera, platicar un poquito, porque lo mencionamos, ¿no? A David Icke. Sí. Que nos han dicho que hagamos un capítulo de David Icke y la verdad es que no lo vamos a hacer, ¿no? Porque la historia de él realmente no es tan interesante y lo cierto es que es darle visibilidad a un personaje que lo que ha hecho es desinformar mucho a las personas. Un ¿no? exfutbolista, ¿no? Un exfutbolista que hizo ayahuasca un día y se le revelaron todos los secretos del mundo, pues, ¿no? De hecho, te digo, o sea, la conexión directa que hay entre los Illuminati y los reptilianos nace de este señor en los 90s. Cuando él empieza a explorar todo esto, porque él empieza a desarrollar esta confluencia entre varias tradiciones, tanto esotéricas, pseudocientíficas, conspirativas, y empieza a desarrollar esta gran teoría. Sin embargo, no hay nada, porque el vínculo más directo entre los Illuminati y los reptilianos se popularizó gracias a este señor y nada más. Él tiene un libro que es el The Biggest Secret, del 1999. Ahí es donde él propone que hay una raza de alienígenas a los que llama los draconianos, Sí. que han controlado la humanidad durante milenios. Según Icke, estos seres operan en las sombras y manipulan la política, la economía y la religión. ¿Sabes? ¿Y basado en qué? En absolutamente nada, ¿no? Y es como que... Sí, en experiencias que tuvo bajo influencias psicodélicas. Yo le creo más a un JJ Benítez, ¿no? Ah, sin duda. Yo le creo un poquito más a esos autores. No, y mucho más. Y mucho más, pero no tampoco todo, ¿sabes? Pero personas que se van a la raíz de la humanidad, Sí. que no lo adquieren de manera mágica No, aparte por medio de visiones. Sí. Personas que pues la han estudiado, Exacto. le conocen al tema, que son personas preparadas. Sí creo mucho más en ese tipo de información. Otra cosa que dice es que él afirma que las élites mundiales, los monarcas, presidentes, banqueros, etcétera, son en realidad híbridos reptilianos, ¿no? Ok. Esto es bien clave. No hay que creer en eso, ¿no? Porque que el video de la reina parpadeando, ¿no? Vertical. La animación. Sí, o sea, esas son las bases de este tipo de... Y de hecho, quien quiera creencias, conocer pues. más de este tema, porque Ujú. los reptilianos parece ser una estupidez cuando lo escuchas así. Exacto. Pero no son una tontería. No es una tontería, de verdad. Los invitamos a que vean Ujú. ese episodio también, Ujú. de los grandes misterios de los reptilianos, que ahí está disponible ya aquí en nuestro canal, donde hablamos un poquito de también la etimología, de dónde Ujú. proviene, así como están escuchando este episodio, pues ahí pudimos indagar un poquito más de dónde provienen todas estas ideas. Ujú. Realmente, ¿qué evidencias hay? ¿Qué podría ser eso que se habla, estos encuentros y todo esto? Y no suena tan tonto, la verdad. No lo es. Ahí, pues, bueno, vean el capítulo. Sí. Ya me iba a poner, fíjate, a hablar Sí. de los reptilianos, pero no. Hay dos cosas. Hay dos cosas que es importante que digamos, pues, ¿no? Estas teorías se popularizan debido a una cosa en particular. A la facilidad que brinda la explicación de fenómenos extremadamente complejos. Ujú. O sea, esto le da a las personas una capacidad para explicarse qué es su alrededor. Israel, Tierra Santa, los buenos y los malos, ¿no? Sí. No, es mucho más complejo. Y todo se resume a un marco simple. Una élite secreta manipula todo.
Sí. Con eso tú ya eres un iluminado, con eso tú ya sabes la verdad. No, hay muchas cosas que no sabes, hay muchas cosas que están pasando alrededor de estas decisiones que no conocemos. no conocemos y que probablemente mueras sin conocerla. ¿Por qué? Porque no estás en esos contextos. Y el hecho de creer que una élite secreta manipula todo es sencillísimo y es muy atractivo. Es que es blanco o negro. Es blanco o negro. Pero hay cosas, hay matices en todo y digo, no sabemos las verdaderas intenciones, no Sí, sabemos ¿no? realmente el por qué pasan las cosas, no sabemos si hay diversos grupos en las sombras o un grupo en las sombras o hay Es que batallas entre ellos por Sí, ahí. No, yo creo que las élites políticas están conformadas de un montón de grupos en las sombras entre ellos. O sea, sí. es que es muy complejo. ¿Que no han visto Juego de Tronos? O sea, Sí. es muy complejo. Sí, y eso sí, es sí. ficción. Y es como entenderlo y decir, ay, ¿por qué este personaje mató a este personaje? Bueno, a ver, siéntate, te voy a explicar 7 temporadas para que Sí, entiendas, ¿no? O claro, sea, es como este tema de las órdenes secretas, ¿no? O sea, el Exacto. entender por qué le causaba tanto terror a los gobernantes. Y digo, es porque se habían vivido alguna revolución por ahí, algún enfrentamiento por acá, derrocamientos de ciertos nobles, de personas que tenían ya bien establecido su gobierno, por no prestar atención a esas cosas. O sea, el ser humano no aprendiendo de su historia ha hecho que cometa los mismos errores Sí. y que en muchas ocasiones pues parezca que pues uno es bueno, uno es malo. No, en realidad todos Sí. tienen intereses distintos. Y digo, esto es solamente una parte de lo que en realidad podría estar pasando, porque en realidad el tema de las élites secretas y todo eso, pues claramente no lo vamos a saber cómo es. O sea, ¿por qué? Porque sería algo ultra secreto, sería algo que está resguardado meticulosamente. Estamos tan manipulados que incluso personas como ustedes que nos escuchan, como personas que estudian de los temas, personas que se adentran, investigan de campo y todo y se metan a los temas así bien, no han descubierto, no han podido saber si realmente hay cuerpos extraterrestres ocultos por el gobierno de los Estados Unidos. Lamentablemente no tenemos evidencia de eso todavía, lamentablemente. Y es curioso porque... La queremos. La queremos y la deseamos, ¿no? Sí. Pero si no la tenemos a la mano, no es porque no exista, sino porque lo que está allá afuera probablemente es falso, Sí. ¿no? O sea, no se les va a escapar, pues. O sea, si quieren ellos que sea ultra secreto, va a ser ultra secreto y Claro. no lo vas a encontrar en un video de YouTube. Sí. ¿Por qué? Porque sería ultra secreto. Aquí el chiste o el por qué también, digo, es importante también como que estar informados, es por las preguntas que te puedes hacer, como siempre lo decimos. Claro, por ahí. Y por tener pues un pensamiento, un discernimiento, pues un poco más apegado a algo tal vez más real, en el sentido de conocer de la historia te ayuda a comprender un poco más de tu contexto, o de las cosas que pueden estar manipuladas o no. O ser un iluminado. Así es. ¿Qué tal, El remate. Pero El bueno. remate. Sí. Ah, Oigan, pero muchas gracias. Con esto vamos concluyendo el señor. episodio de los Illuminatis. Esperamos que hayan disfrutado mucho, al igual que nosotros. Me gustó mucho el tema, la verdad. Y se fue rápido. Lo disfruté bastante. Así que si a ustedes les gusta este tema, les gustaría que habláramos un poco de otras órdenes, otras logias, díganos aquí en los comentarios. Igual los estamos leyendo y con muchísimo gusto estaremos hablando de otras cosas más. Los invitamos a que si quedaron hasta el final, dejen su like, se suscriban a este canal. Si estás en Spotify escuchándonos, igual síganos por allá. Y en todas las redes nos puedes seguir como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mikey Mike, que es, él está haciendo... Un triángulo. Está haciendo así, ¿no? No aprendió nada el capítulo. Nada. Como Nada. MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene dos canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Y recuerden, miembros del canal, nos vemos en unos minutitos con el extensible. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.